Ulises estaba un poco bebido en su casa de Ítaca. Después de celebrar su gloriosa vuelta de la Odisea, con Penélope recostada en su pecho, yaciendo en la cama, Ulises piensa en cómo empezó todo. Nació fruto de la unión de Laertes y Anticlea. El príncipe de Ítaca fue llamado Ulises, o Odiseo para los griegos, y pronto fue educado por el sabio centauro Quirón, igual que tantos otros héroes. En sus entrenamientos no destacó en la lucha como Aquiles, pero sí destacó por su astucia. Siendo todavía un niño, recorrió toda Grecia obteniendo compensaciones por robos en Mesenia. Consiguió aniquilar a sus rivales con el arco de Eurito, y tras sobrevivir el ataque de un jabalí que le dejó una cicatriz en la rodilla izquierda, Laertes le entregó su reino, en el cual fue un soberano justo y hospitalario. Se casó con Penélope y engendraron a Telémaco. Todo iba bien para Ulises, hasta que Paris raptó a Helena. Ulises no quería ir a la guerra, pero Menelao y Palámedes lo arrastraron a Troya. De nada le sirvió fingirse loco echando sal a la tierra en vez de semillas mientras la araba. Palámedes lo delató, arrancando a Telémaco de su cuna y poniéndolo en el camino del arado. Ulises no tuvo más remedio que ir, pero nunca olvidó los actos de Palámedes. Ya en Troya, tras 10 largos años de incesante guerra en la que protagonizó misiones de infiltración aparte de luchar, fue a él a quien se le ocurrió la idea del caballo de Troya, del que salieron 30 griegos, abrieron las puertas y el ejército griego arrasó la ciudad entera. Tras la muerte de Aquiles, fue él quien ganó sus armas y armadura, lo que le enemistó para siempre con Áyax. Tras una década de batallas, ganar juegos funerarios, actuar como consejero, estratega y líder de los suyos, Ulises por fin podía volver a casa. Por cierto, en Troya se vengó de Palámedes acusándolo de estar a sueldo de los troyanos. Fue linchado como consecuencia. Creía que ya podía volver, piensa mientras se sonríe a sí mismo, disfrutando de su cama por primera vez tras 20 largos años. Con los ojos entrecerrados, recuerda cómo él y sus hombres, sin pensarlo, partieron de Troya y anclaron por primera vez en el país de los Cicones, a que al contrario de sus órdenes, sus hombres saquearon. Al escapar, los vientos guiados por los dioses los llevaron a la isla de los Lotófagos, habitada por adictos a la flor de loto. Unos cuantos de los suyos se engancharon, pero Ulises los forzó a volver a sus naves. Luego llegaron a la isla de los Cíclopes, donde se ganaron el odio de Poseidón cegando a Polifemo, hijo del dios marino, que los raptó. Los metió dentro de su cueva, pero Ulises lo engañó mezclándose con los ramados del Cíclope. La noche anterior, cuando Ulises lo cegó ayudado por sus hombres, antes de que Polifemo se durmiera y le clavaran una lanza en el ojo, Ulises le dijo que se llamaba Nadie. Y el gigantesco Cíclope a nadie pudo culpar para pedir ayuda. Solo la arrogancia de Ulises le perdió. Mientras huía de Polifemo, le dijo su nombre real antes de escapar, y así supo Poseidón a quién podía culpar. Eso sí, Polifemo se zampó a 6 compañeros de Ulises para ser justos. Llegaron a la isla de Olo, guardián de los vientos que se los entregó a Ulises en una bolsa, excepto el suave viento del oeste. El dios los hospedó unos días y se fueron. Casi llegaban a Ítaca, y a los hombres de Ulises se les ocurrió abrir la bolsa. Se alzó una gran tempestad y volvieron a Eolia como consecuencia. Eolo se negó a recibirles de nuevo, y los dioses los llevaron a la isla de los Lestrigones. Ulises todavía se estremece al recordar el tamaño de sus habitantes. Primero, mandó a 3 hombres para explorar la isla. Se encontraron con una muchacha que decía ser hija del rey Antífates. Cuando vieron la reina se asombraron, pues era gigantesca. Ella llamó al rey, que dejó inmediatamente la asamblea del pueblo para ir. Más se asustaron e huyeron cuando Antífates devoró a uno de los enviados de Ulises, que todavía recuerda cómo caían las gigantescas rocas lanzadas por miles de listrigones hacia sus naves. Quedaron todas destrozadas salvo una. Ulises apenas pudo escapar con los supervivientes de la catástrofe. Magullados, hambrientos y asustados, llegaron a la isla de Ea, hogar de Circe, una ninfa que era capaz de realizar transmutaciones de los hombres que ahí llegaban en animales que custodiaban su isla. Convirtió los hombres de Ulises en cerdos. Él fue a rescatarlos. Por suerte, por el camino, Hermes le dio a Ulises una planta que le protegió de la magia. Cuando Circe vio que Ulises era inmune a sus hechizos, este la convenció de devolver a su tripulación a su estado natural, y ella, que se enamoró, le sugirió a Ulises de evocar a los muertos para hablar con el adivino Tiresias, que les contaría cómo volver a Ítaca.
El adivino primero les dijo que debían pasar cerca de las sirenas, evitando escuchar sus cantos, cosa que todos hicieron salvo Ulises. Tenía curiosidad para escucharlos, así que su tripulación se tapó los oídos con cera y a él lo ataron en el mástil para evitar que se volviera loco y se lanzara al mar. Luego pasarían entre Escila, un monstruo marino, y Caríbidis, un remolino gigantesco formado en el mar. Lograron sobrevivir a dichos encuentros no sin dificultades hasta llegar a Trinacia, donde la tripulación ignoró los consejos del adivino y se comieron las vacas de Helios. Como castigo, Zeus los hundió al partir y solo sobreviviría Ulises, que llegó como náufrago a la deriva en la isla de la ninfa Calipso, que lo retendría varios años. Cuando Atenea intercedió por él, volvió a casa disfrazado como mendigo. Solo Eumeo y Telémaco lo sabían. Al llegar a su palacio, gracias a la cicatriz que le hizo el jabalí de su juventud, pudo identificarse como Ulises ante sus siervos. Tender una trampa a los pretendientes que querían usurpar su trono y recuperar su antigua vida, no sin antes aniquilar a sus enemigos. Esto último aconteció, y mientras Ulises se pregunta si se podrían escribir más de sus aventuras, cae en un profundo y plácido sueño. Y sí, escribieron Telogonía, donde se supone que tuvo a su hijo Telógono con Circe, y este acabaría matando a su padre, pero no me convence para incluirlo aquí. Eso sí, si te ha gustado, suscríbete y dale al like. Hasta la próxima.